vamos a dar inicio, ahorita continuamos con el debate. A este segundo día del ciclo ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Como les comentamos ayer, como les hicimos llegar en la invitación, pues son dos preguntas. La del día de ayer era preguntarnos cómo es que se sostiene el capitalismo a pesar de las enormes contradicciones que presenta. Y hoy nos interesa discutir cuáles son las alternativas que pueden hacerle frente a estas contradicciones y vislumbrar, esbozar una superación del capitalismo. Nosotros en los últimos años hemos venido discutiendo al interior del observatorio y particularmente en los seminarios de posgrado que hemos dado, algunas líneas problemáticas en torno a la movilización social que les proponemos como algunos temas para considerar en el debate. En principio, la discusión sobre las bases materiales para la superación del capitalismo, porque no solamente es un asunto de organización o de rabia, sino necesita bases materiales. Esto también nos lleva a discutir cuál es la disputa por la riqueza social. ¿Qué hacemos con toda la riqueza social que se ha producido en el capitalismo? ¿Cómo la movilización se vincula con ella? ¿La abandona? ¿La deja? Y ahí aparece como tema problemático el papel del Estado y el papel de lo público, que no es necesariamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esa riqueza social acumulada? Otro tema que también hemos discutido en los últimos años es cómo se hace una lectura histórica de la movilización social. Cómo miramos históricamente los procesos para no idealizarlos, para no mirarlos con nostalgia. Y aquí también cómo los mismos movimientos miran su historia, porque hay una tensión muy importante sobre las capacidades que tienen para vincularse con otros procesos sociales y para dar una densidad histórica en una época en la que la orfandad política es lo que impera, o sea, donde pareciera que no hay ningún tipo de referente, donde no hay ningún tipo de conexión y todas las cosas son aparentemente nuevas. Y finalmente, el tema del proyecto político. ¿Cuáles son las bases políticas que permiten pensar la posible construcción de una masa crítica? ¿Cuáles son los referentes con los cuales están trabajando ahora los movimientos sociales? ¿Qué tipo de análisis están realizando? Particularmente para reconocer algo que a nosotros nos ha parecido muy importante, caracterizar al enemigo. ¿Cómo se está caracterizando al enemigo? ¿Contra quién están peleando? ¿Cómo es que están peleando? ¿Y cuáles son sus horizontes de lucha? Bueno, esos son algunos de los temas que hemos nosotros discutido en los últimos años y con los que estamos pensando justo la intervención del día de hoy. Entonces, para dar inicio a sus presentaciones, empezamos con Silvia. Por primera cosa, me gustaría como enunciar algunos principios metodológicos, ¿no? que ya son parte del sentido común y que todavía es siempre importante ¿no? repetir. Por primeras cosas, que cuando pensamos a la alternativa, ¿no? A una alternativa, debemos pensar a una lucha que sea anticapitalista, sea constructora de una nueva realidad, ¿no? Entonces, luchas que son solamente negativas, en el senso que se oponen, protestan, rechazan y que pero todavía no construyen, ¿no? Son luchas muy limitadas, ¿no? Y segundo nuestra experiencia, son luchas que ¿no? muy fácilmente se pueden acabar, ¿no? Porque es una lucha que es también constructora, es una lucha que a partir del presente, ¿no? Como se decía una vez, te paga, ¿no? A partir del presente empieza a cambiar tu vida, ¿no? Porque es una lucha que tiene como su objetivo de crear inmediatamente relaciones, ¿no? más fuertes entre la persona, nueva forma de cooperación, que entonces es una lucha que la gente pide, ¿no? Que se pide, no es una lucha que se presenta como un sacrificio, como un nuevo trabajo, como una nueva ¿no? forma de ¿no? consumar tu tiempo, más una lucha que te da vida, que te da más fuerza también, que puede implicar riesgos. Entonces, una lucha anticapitalista siempre debe ser una lucha constructora, una lucha que a partir cambia tu vida en el presente, ¿no? Y bueno, y también importante en esta lucha la experiencia del pasado, reflexionar sobre extremadamente importante.
Entonces, algunos principios que ya compartimos todos, ¿no? La importancia de todo tipo de lucha que defienden, no solamente defienden las tierras, el territorio, pero son capaces de armar procesos de reapropiación de la riqueza natural y de la riqueza que se ha producido. Claro, la problemática de cómo enfrentamos, cómo nosotros nos relacionamos a la riqueza que ha sido producida, es una pregunta muy, muy importante. Yo no puedo debo decir solamente que, claro, ¿no? Si hoy hubo una revolución, la mitad del tiempo que debe ser, ¿no?, dedicado, ¿no?, a limpiar el mundo y a decidir qué es que vamos a conservar, ¿no?, de lo que se ha producido, de qué es que lo vamos a abandonar. Una temática para mí central es la temática de la tecnología, ¿no?, la temática que hoy seduce muchísimo, que hoy es al centro de los deseos de millones de personas en todo el mundo, ¿no?, que ven la tecnología como una herramienta de empoderamiento y todavía no se dan cuenta del costo de esta tecnología, cómo se produce, ¿no?, qué destrucción del medio ambiente, de la naturaleza implica, y también cómo se ha producido, en qué forma de trabajo esclavizante, tanto esclavizante que en Foxconn, en China, la protesta contra la producción de los computadores muchas veces llegaba al suicidio, ¿no? Entonces me doy cuenta que es muy importante y que no podemos pensar que en un mundo nuevo se va a conservar lo que se ha producido. Pero este cambio social, cambio de relación con la riqueza producida, debe empezar ya de ahora. No debe ser una tarea que se va a posticipar, ¿no?, a la fin del capitalismo. Debe empezar ya ahora, ¿no?, crear formas de producción, de comportamiento diferente, que no destruye la tierra, que no destruye el territorio. Y también, ¿no?, en la defensa de la tierra y del territorio. El territorio es muy interesante, este concepto del territorio, ¿no? Es un concepto que se ha articulado aquí en América Latina y todavía hoy siempre más se usa. En New York se habla del territorio, ¿no? Territorio como espacio de acción colectiva, ¿no?, como continuidad física, pero continuidad física como base de una continuidad social, y como posibilidad de autogobierno, ¿no? Entonces en el Bronx, en el Queens, en Brooklyn se habla del territorio, cómo vamos a construir territorio. Esto me parece muy interesante e importante para demostrar la circulación de las luchas, ¿no? Sí. Y que en esta defensa del territorio es una defensa en la cual sin duda las mujeres juegan un papel fundamental, central, porque son el sujeto primario, no el único, mas primario de la reproducción, se dan cuenta más que cualquier otro sujeto, ¿no?, del impacto, de la consecuencia, por ejemplo, de las actividades extractivistas, ¿no?, que cuando se destruye el agua, cuando se envenena la tierra, ¿no?, significa que al fin es la muerte de la comunidad. Entonces, que la seducción que muchos jóvenes desempleados, ¿no?, pueden haber con los salarios que la compañía minera petrolera no llegan a la comunidad, ¿no? Las mujeres no se hacen seducir porque conocen más la consecuencia, ¿no?, en el futuro. Y bueno, el otro principio es de poner luchas que ponen la
valorización, revalorización de las actividades de reproducción, al centro, ¿no?, de la lucha misma y al centro de la sociedad que se va a construir, ¿no? La valorización, porque exactamente, ¿no?, la construcción de una sociedad, ¿no?, completamente diferente de la sociedad capitalista, donde la vida, la reproducción de la vida es continuamente subordinada, ¿no?, a la ganancia, a la acumulación de ganancias privadas y es mercantilizada. Entonces la valorización de todas las actividades de reproducción, desde la procreación hasta la educación, la crianza, la educación, etc., es central. Y la importancia, quiero subrayar aquí la importancia de la reproducción, no solamente por la vida cotidiana, no solamente por lo que significa la vida cotidiana, pero también por la lucha misma. Yo creo que, repitiendo cosas que ya he dicho, es, ¿no?, la capacidad de no separar, ¿no?, la reproducción de la vida de la lucha, de no separar el momento de la protesta, del cambio, de la lucha. Es la gran fuerza, yo creo, que hoy tienen las mujeres. Es la razón por la cual las mujeres hoy son en primera línea. Porque no separan el cocinar, el criar, ¿no?, el cuidar los niños, etcétera, etcétera, de la forma de protesta. Hay tanta forma de protesta que hoy las mujeres están armando, como las gran marchas de la Amazonía, ¿no?, a las capitales del Ecuador. Se dan porque tienen esta capacidad de pensar la lucha también, y me parece que esta capacidad de no separar la lucha de la reproducción es que permite a la lucha también de continuar en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hemos visto momentos altos, ¿no? Miles de personas en la calle, 100.000 personas en la calle, y después nada que se pasa, ¿no? Y garantizar esta continuidad, ¿no? Yo creo que, ¿no?, pensar una lucha que es constructora en el sentido que cambia las relaciones cotidianas de vida, que pone la reproducción de la vida también al centro de la lucha, no como que se va a la marcha, se va a la plaza y se regresa a la casa y todo no se mantiene igual, ¿no? Que esto es muy extremadamente importante. Y ¿no?, que un elemento central de toda lucha debe ser la subversión de la jerarquía, de las divisiones. Esto es fundamental. Esta subversión de las divisiones de la jerarquía debe ser parte, ¿no? O una lucha nos permite de cambiar, ¿no?, como se decía una vez en los Estados Unidos, ¿no?, todo debe beneficiar. Y subvertir estas divisiones es central. Por ejemplo, la experiencia del movimiento feminista fue que muchas veces para luchar contra el capitalismo, tú se debía luchar contra tu papá, contra tu hermano, contra tu esposo, que te prohibían, ¿no? Que, bueno, te disciplinaban, te abusaban de manera que tú no te sentías terrorizada, ¿no? Y también, ¿no?, te prohibían, por ejemplo, de ir a una manifestación, de ir a un encuentro de mujeres, a una reunión. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no?, porque yo creo que es importante rechazar toda forma de organización que presumen una unidad, una unificación que no es, que no está, que es un objetivo, pero que hoy no hay. Y por eso organizaciones que no tienen espacio autónomo, que comprenden la posibilidad de espacio autónomo, de lo que son, ¿no?, que no tienen el mismo nivel de poderes. Bueno, es extremadamente esencial, ¿no? Esto, cuando se dice, bueno, una de las preguntas aquí era, ¿quién es el enemigo? ¿No? Y bueno, es importante ver que muchas veces la primera persona que tú te enfrentas, con la cual tú te enfrentas, que te disciplina. Y nosotros hemos hecho todo un análisis, por ejemplo, del papel de los hombres asalariados en la familia, que son los representantes del Estado.
son cuando tu papá o tu hermano te dice, no, tú no vas, el Estado que habla a través de ellos, ¿no? Y se debe decir muy claramente que este tipo de práctica es un sabotaje de la lucha, ¿no? Que el disciplinamiento de lo que los hombres de la familia, fuera de la familia, ¿no? La violencia, etc., son formas de sabotaje de la lucha. Entonces, una manera para garantizar el fin de esta división es la creación de espacios autónomos en los cuales las mujeres pueden empezar a visibilizar, a analizar, ¿no? Su forma de explotación y a, ¿no? Pensar, decidir formas de luchas eficaces. Cosa que no se puede hacer en espacios donde tú tienes miedo que te van a ridiculizar, como siempre se ha pasado en el pasado. Hay toda una historia de mujeres que han sido ridiculizadas, por ejemplo, en los años 70, insultadas, ¿no? Y bueno, y al fin han decidido de separarse. Y fue solamente separándose que fueron capaces, ¿no? De analizar sus y visibilizar, haciendo esto, visibilizar toda un área de explotación, ¿no? Que había sido ocultada, y así de dar una nueva comprensión de qué es el capitalismo, ¿no? Y cómo se reproduce el capitalismo, ¿no? Sin la capacidad de juntarse en espacio autónomo, esto no se podría dar, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿no? Yo creo que, claro, el proyecto político es construir una sociedad que sea una sociedad justa, que sea, ¿no? Donde la valorización, el bienestar colectivo, ¿no? Es el centro de la vida. Y una cosa que me importa mucho decir, ¿no? Es la importancia que nos se dé, que no vamos a olvidarnos, ¿no? En pensando la forma de lucha que son necesarias, es el papel de los niños, de las niñas, de la nueva generación. A mí me da un gran, veo como un gran problema de toda una historia de organización, por ejemplo, socialista, marxista, y también el feminismo. Se ha hablado mucho de niños y niñas y de crianza, ¿no? Muchas veces para liberar el tiempo de las mujeres. No necesariamente se ha visto la importancia, ¿no? De cambiar, ¿no? Cambiar la mirada social, ¿no? Con respecto a la infancia. Y por ejemplo, la lucha de las mujeres contra la violencia, contra sí mismas, debe extenderse a una lucha contra la violencia, contra los niños, contra las nuevas generaciones, ¿no? Porque nunca se habla de esta violencia. Es una violencia que compare solo en las estadísticas, pero no es parte de los proyectos políticos. No se debe decir no, no es legítimo, ¿no? Por ejemplo, pegar a los niños. No es legítimo porque es traumatizante, porque es humillante, porque te derrota a partir de los primeros años de tu vida. Entonces, yo creo que debemos luchar no solamente por nuestro derecho para cambiar nuestra situación, sino a partir sobre todo por los que no tienen bastante voz para defenderse, para exprimir lo que sienten, lo que quieren, ¿no? Y bueno, para concluir también, ¿no? Repensar verdaderamente qué es la reproducción social. Porque yo creo que años y años de cultura, de organizaciones materiales, capitalistas, ¿no? Han paralizado nuestra capacidad de comprensión y nuestra creatividad. Y muchas veces también en los movimientos feministas se piensa la reproducción en forma muy limitada. Así que muchas veces se dice lo importante es reducir el trabajo de reproducción. Reducir el trabajo de reproducción es el objetivo, así que podemos hacer trabajo más creativo.
Esto es verdaderamente aceptar una concepción capitalista de la reproducción, porque no hay trabajo potencialmente más creativo del trabajo de reproducción, ¿no? La crianza de la nueva generación es la construcción de un mundo nuevo. Es decidir cada día qué valores vamos a realizar en el mundo que estamos construyendo. Entonces, pensar a la liberación de la mujer, liberación de la comunidad, como a la reducción. En realidad, el capitalismo ha reducido la reproducción, ¿no? Ha creado formas de reproducción que son extremadamente limitadas y degradantes. Y por eso yo creo que necesitamos verdaderamente liberar nuestra imaginación, inventar, reconocer, ¿no?, a que en la reproducción hay la posibilidad verdaderamente de crear algo de nuevo. Muchas gracias. Buenos días. Creo que nadie va a creer que fue accidente esta secuencia. Yo creo que van a imaginar claramente un complot de los organizadores y que nos aleccionaron a Silvia y a mí claramente para ponernos de acuerdo antes de la reunión. Porque de hecho pienso que Silvia acaba de hacer una descripción brillante de lo que yo quiero decir, de lo que estoy viviendo como experiencia. Empezando con esto de la identificación del enemigo. Yo diría que claramente hay que empezar por decir el enemigo principal, para utilizar la expresión clásica. El enemigo principal está en casa. Y aquí me refiero no solamente al hecho de la función del hombre, la función tradicional del hombre en la casa, esa forma en que personifica la expresión última del patriarcado en su forma capitalista y su forma estatista, lo representa, lo encarna en la casa, sino que lo tenemos también lo que hemos internalizado. El enemigo está en nuestras casas internas, sí, en hombres y mujeres, en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y que entonces la lucha actual, la lucha que exige la ruptura, la forma de resistir el horror, empieza con esta transformación que no es, quisiera trazar de inmediato la raya, esta transformación individualista a la manera budista, que yo me cambio internamente, ya cambié el mundo porque yo me cambié adentro. Es el cambio en el comportamiento que se hace siempre con otros, es decir, que no es una acción individual, aislada, sino que es la expresión de un grupo que se modifica. Hace unos años, aquí en el 2010, yo estaba olfateando junto con ustedes lo que llamé entonces una insurrección en curso. Para mí ha sido muy impresionante en estos 8 años que lo que olfateaba entonces, que me parecía una cosa que estaba viendo los trazos con dificultad, se ha desplegado ante mis ojos y en mi experiencia personal de manera muy clara. Hay aspectos de eso que corresponden a un proceso largo. Por ejemplo, en mi vida cotidiana, pues haber llegado a que ahora en mi pequeño terreno, en esta comunidad zapoteca en que vivo, yo produzco ahora 70% de lo que como, no se hizo en estos 8 años, se hizo en un largo proceso. Y el hecho de no tener seguros médicos, no tener pensiones o ahorros, etcétera, es un proceso largo que define una condición de vida. Pero sí corresponde a este periodo de estos 8 años, cómo hemos llevado esta convicción. Por ejemplo, la organización en la que colaboro, la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Ahí una de las primeras medidas fue suprimir toda jerarquía, no existe ya ninguna jerarquía, hay una asamblea de todos los que colaboran en tierra. Mi compañera y yo funcionamos ya seriamente como consejo de ancianos, bajo el principio de que los ancianos deben ser personas a las que se escucha con respeto, pero no necesariamente se les hace caso. Lo que pasa en mi tierra es que nos piden la opinión y a veces nos hacen caso y a veces no. Una definición importante en la Unitierra ha sido cada una de las personas que colaboran define por sí misma qué cosa es lo que quiere hacer que le resulte gozoso, que le resulte creativo, que le parezca interesante. Y cada persona decide cuánto tiempo le dedica a eso y cuánto gana por eso, que quiere decir que cuál es la cantidad de dinero que necesita cada mes para satisfacer sus necesidades. Hay ciertas reglas para que no haya abusos, ciertos límites que no pueden rebasarse en lo que cada persona cobra de la organización. Como todas las personas están definiendo lo que más gozo les produce,
Hay algunas cosas que nadie quiere hacer, como la contabilidad, y entonces esa parte es como tequio, que cada quien hace un pedacito y todos tienen que hacer un poco de contabilidad o un poco de esas cosas que nadie quiere hacer. En la Unitierra nos planteamos que también teníamos que seguir y profundizar más la reflexión, y entonces en enero del año pasado, aunque odiamos esa tecnología, nos pareció indispensable utilizar un seminario virtual en que hay colectivos de Argentina, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá y de 10 ciudades mexicanas, para reflexionar. El título del seminario es Otros horizontes políticos más allá del patriarcado, del capitalismo, del Estado-Nación y de la democracia. Después de algunos meses en que reflexionamos y tuvimos algunas lecturas en común, el seminario cada vez más está lleno de el protagonismo de ejemplos reales, de gente que están viviendo ya en esos otros horizontes políticos, que están más allá del patriarcado, del capitalismo, del Estado-Nación. Son ellos los que hablan y cuentan y comparten sus experiencias. Son ejemplos concretos que también nos permiten en Unitierra estar interactuando con comunidades concretas que están de alguna manera envueltas en esto. Por ejemplo, una actividad central de Unitierra es todo lo que se refiere a la milpa, que implica la regeneración de la milpa como una forma de existencia en el caso de Oaxaca, que implica luchar contra toda la chatarra, que implica reinteresar a los jóvenes en la milpa, trabajar con los niños por la relación con la milpa, etc. Esto se aplica casi exactamente igual para el fortalecimiento del CNI en Oaxaca, que es un reto sumamente difícil, o para nuestra participación en cualquier cantidad de frentes de defensa del territorio y de otro tipo de acciones de lucha que se dan en Oaxaca. Una de las cosas que finalmente ha sido para nosotros una fortuna a partir de una desgracia es lo que pasa con los terremotos en el Istmo, con una de las gentes más que está en el poblado más afectado del Istmo, es uno de los socios fundadores de Unitierra. Entonces con él hemos estado envueltos en un proceso de regeneración en que lo más importante, yo diría, es que un grupo que estaba organizado para la defensa del territorio en Ixtepec se convirtió el 8 de septiembre, es decir, al día siguiente del primer terremoto, en un consejo de reconstrucción y de regeneración del tejido comunitario. Es decir, desde el primer momento se plantearon, la reconstrucción es un reto muy grande, cayeron 90% de las casas en Ixtepec, es un reto sumamente grave, que se agravó con la ayuda de mucha gente. Pusieron tiendas de campaña en las calles para vivir, y un huracán se llevó el 70% de estas tiendas con muchas de las cosas que había dentro. Entonces la desgracia fue seguida. Hay 15.000 réplicas en la zona, viven temblando, viven bajo este acoso de la naturaleza, un desastre que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. La regeneración en la que están haciendo implica un replanteamiento para un plan de vida completo que es nuevo. Si retoman muchas cosas de lo que estaban haciendo, regeneran los hornos de totopos con un cambio tecnológico para que las mujeres no sufran el calor de los comiscales, pero al mismo tiempo que retoman una serie de cosas de ayer, están haciendo una serie de cosas que son estrictamente contemporáneas. Están haciendo un plan de vida diferente, están enfrentando a la amenaza, una amenaza literalmente mortal, en que se combina la amenaza de las fuerzas naturales, la presión de las fuerzas naturales, con las presiones del gobierno, que han sido absolutamente desastrosas en el lugar, lo convierten en un plan autónomo diferente. Pero quisimos dar un paso más. Hay muchas otras actividades de Unitierra que nos entusiasman, que nos fascinan, pero un paso más fue tratar de averiguar si estábamos o no solos. Y lanzamos un proyecto que se llama Crianza Mutua, que se trata de identificar grupos que han roto de manera radical con el régimen dominante en todos sus aspectos, que están viviendo más allá del patriarcado, el Estado, el capitalismo y la democracia. Se trataría de documentar esa experiencia en la manera, no es una entrevista etnográfica, que cada quien cuente lo que está haciendo a su manera, en el estilo que quieran. Se trata de que autoricen a circular esa información, esa documentación entre los que participan en este círculo, para que puedan aprender unos de otros, y facilitamos visitas de unos a otros
para que además puedan empezar a formar solidaridad entre ellos, finalmente articularse, y cada vez que tengamos un grupo de 50, los 50 decidan si quieren o no quieren darse plena visibilidad pública que tiene sobre todo la intención de compartir la experiencia para mostrar a los millones de descontentos lo que se puede hacer en medio del dolor. Hay muchas gentes que están hartas de lo que está pasando, pero no saben exactamente qué hacer o piensan, no, el capitalismo es terrible, tenemos que esperar la revolución para poder hacer algo. Entonces, que puedan ver que se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos muchísimo análisis, pero nos pasamos muchos meses documentando para ver qué cosa era eso de vivir fuera del sistema, en qué consistía. Tenemos una lista larga de los rasgos que fuimos recogiendo, de experiencias que fuimos recogiendo de muchas gentes, y finalmente tenemos una definición de ciertos requisitos mínimos que debe tener un grupo para que lo invitemos a participar en este círculo. El primero, y por eso decía que Silvia fue claramente una descripción anticipada de esto, nuestro primer tema es la jerarquía, que en el grupo desaparezca seriamente la jerarquía, que no haya ninguna forma de jerarquía. Puede haber formas de coordinación, puede haber respeto a algún sabio campesino, a una gran sanadora, pero sin darle a la gran sanadora o al viejo campesino poder dentro del grupo. Se trata de que realmente no haya ninguna jerarquía. El segundo punto es la real centralidad del cuidado de la vida. Y si es centralidad del cuidado de la vida, pues sí es centralidad de la mujer. Como ya se suprimió la jerarquía, no es que ahora las mujeres mandan, es que las mujeres son el centro de una forma de organización de la vida. El siguiente principio es que el principio de organización social es el principio de suficiencia, no el principio de escasez. No se trata de ver cómo se puede tener más y mejor de cualquier cosa, sino se trata de cómo se puede tener lo suficiente para vivir bien. Y desde luego esto implica que la construcción de autonomía, que empieza generalmente en una esfera de la vida cotidiana, que es comer o sanar o aprender o algo, y se va extendiendo naturalmente a otras áreas. Esto implica también una lucha activa, muy activa contra toda forma de racismo y sexismo. Quisiera leer un pedacito de uno de nuestros textos. Las unidades a las que incluimos les llamamos entramados comunitarios, robándole la expresión a Raquel Gutiérrez, y le llamamos entramado comunitario a la unidad que forman dos o más personas que tienen un arreglo práctico, formalizado o no, para actuar juntos. Los impulsan a hacerlo motivos compartidos, que puede ser simplemente la necesidad de sobrevivir o también la lucha por viejos ideales. Pueden o no formar parte de colectivos, grupos, organizaciones, comunidades y movimientos sociales, pero sí son expresión, según nosotros, de las sociedades en movimiento que hoy parecen caracterizar a América Latina. Una cosa que quisiera subrayar mucho, que es el cariño, la argamasa, lo que constituye, si el cariño es la amistad, son la argamasa que constituye los entramados. No se trata de meros sentimientos, sino de maneras de relación que se han convertido en categorías políticas y que forman ya las células de la nueva sociedad. Esto implica en estos entramados que hay aboliciones inmediatas dentro de su realidad, dentro de sus bases materiales, aboliciones que implican la abolición del trabajo. Se aprovecha, se considera que resulta una liberación, la reducción de presupuestos para educación y salud, porque nos permite liberarnos del sistema opresor de la educación y la salud. Nos permiten inclusive empezar a tomar distancia más explícita respecto a cosas como el territorio. Si bien buena parte de nuestras comunidades no se usa la palabra territorio, más que cuando la tierra está amenazada. Cuando alguien quiere tomar posesión de esa tierra, entonces le llamamos territorio. Mientras tanto, antes de eso, es una relación con la madre tierra que no puede poseerse, que no se puede hablar ni siquiera de posesión. Yo no poseo esta tierra. Esta tierra es un regalo y que yo tengo responsabilidad con ella para cuidarla. No tengo una relación de posesión, pero cuando alguien viene y quiere tomar esta tierra y convertirla en propiedad, entonces le llamo territorio.
se habla de defensa del territorio en esos términos cuando se ha dejado de ver la madre tierra, pero se vuelve a ver la madre tierra cuando ya no estoy en relación con el enemigo. En ese camino nos topamos con otros como nosotros fuera de México. Y empezamos a ver, por ejemplo, que un grupo que le puso a su experiencia Vikal Sangam en la India había ya identificado 800 alternativas de estas cosas que aquí estamos llamando entramados comunitarios, que estaban haciendo otras cosas. Y que, por ejemplo, en Europa había un grupo que le había pedido a Ana Cecilia Wittgenstein su expresión del arte de organizar la esperanza como definición de la autonomía, y que con ese nombre un grupo de artistas estaba recorriendo Europa para celebrar con festivales cada uno de los entramados comunitarios que habían roto con el sistema que encontraban en Europa, y que van a tener el mes próximo, en noviembre, en Ghent, en Bélgica, un gran festival de todos los grupos que en Europa están rompiendo con el sistema. Así empezamos a encontrar muchos otros grupos y varias redes de los que se hicieron con el movimiento de los Commons y que están así manejando estas formas de enlazar, entretejer de alguna manera a las múltiples alternativas que están surgiendo en el mundo. Desde hace unos meses platicamos con varios grupos para ponerlos en relación. En agosto circulamos en la conferencia Norte-Sur sobre el descrecimiento que tuvo lugar ahora en agosto en la Ciudad de México. Se circuló algo que se había estado manejando por varios meses en varias partes, en varias discusiones, sobre la propuesta para una confluencia global de alternativas. Después de las discusiones que tuvieron lugar en México, en donde la primera propuesta de esta idea de la confluencia era decir, hay resistencia alrededor del mundo al modelo dominante, ecológicamente destructivo y socialmente injusto, impuesto por fuerzas capitalistas, estatistas y patriarcales. Al mismo tiempo hay una búsqueda de alternativas radicales o sistémicas a este modelo. Entonces, a partir de eso se llegó ya a una posibilidad de integración de lo que llamamos ahora un tejido global de alternativas. Entonces, estamos identificando estas alternativas donde diríamos, para que sea una alternativa, consideramos que ha de ser antipatriarcal, anticapitalista, antiestatista, anti-espíritu de castas, anti-antropocéntrica, antirracista, antisexista, pero no es anti. Sí, que tiene todas estas características, pero no se define por lo que, aquello contra lo que lucha, sino por lo que está haciendo. Es decir, que hay todos estos elementos en cuanto al rechazo que se hace, en cuanto a la práctica que se tiene. El tejido global de alternativas en este momento tiene a un grupo de patrocinadores que no van a hacer nada en el tejido, sino que simplemente nos prestan su prestigio para decir, sí, esto nos gusta, esto parece interesante. Gente como Vía Campesina, que estarían suscribiendo, digamos, el documento básico para decir, esto es interesante, hay que verlo. Luego hay asociados, que son grupos como nosotros, que están trabajando en el mismo sentido. Por ejemplo, Simbiosis en Estados Unidos, que está tratando de crear en Estados Unidos gobierno paralelo en el espíritu confederalista, y que es un grupo sumamente interesante. Tenemos, aparte de esto, amigos que también nos respaldan. Entonces les pedimos a gentes como Vandana Shiva, Arundhati Roy, Arturo Guerrero, Arturo Escobar, les pedimos que respalden esto, y finalmente observadores e interesados que participan desde afuera. Lo que hacemos en estas alternativas es aprender unos de otros, aprender solidaridad, articularnos, y finalmente, utilizando el esquema de lo que ustedes propusieron, ir formando la masa crítica mayor para poder realizar el cambio. Sabemos que tenemos que pasar a otro nivel de acción en algún momento, cuando hayamos logrado formar esa masa crítica que permita pasar a otro nivel. Esto es muy claramente similar a la propuesta zapatista que cuajará en la próxima reunión de diciembre. En México vemos que estamos buscando desesperadamente cómo podemos establecer diálogo con los 3 grupos que se han formado en el país a partir del 1 de julio. Platicamos en estos días que hay un grupo que están absolutamente convencidos de que llegó el Mesías y que hay que hacer todo para colgarnos de él.
se ponen muy molestos cuando alguien no está dispuesto a seguir fanáticamente la acción y a subordinarse por completo al Mesías Salvador, del que hay que aceptar todo, cualquier cosa que diga. Circulan por todas partes y son millones. Luego hay millones de quienes no tienen espíritu crítico, toman distancia, saben que hay problemas, saben que no todo es terso, pero que sienten que hay una ventana de oportunidad que debe aprovecharse, y finalmente otros millones que estamos diciendo que nos sentimos amenazados incluso, y que estaríamos planteando las cosas en la jerga de Yasnaya. No se trata de nunca más un México sin nosotros, sino como nosotros tenemos un horizonte más allá de México. En este contexto, en este momento trágico, la esperanza y la sorpresa aparecen como los dos pilares fundamentales de los empeños en que estamos involucrados. Que la esperanza sigue siendo la esencia de los movimientos populares, y que está claro que, como anticipó Illich, recuperar la esperanza como fuerza social es indispensable. Ya no voy a poder hablar de varias cosas que me parecían fundamentales. Muy bien que cultivemos en casa, pero a veces en casa creamos tomates reaccionarios, porque son nada más de lo mismo, y se trata de cultivar con tomates revolucionarios que sean camino abierto a otra posibilidad. Se trata de transformar la duda y violencia en una forma de reconstrucción convivial, y no voy a poder hablar de nuestra distancia del Estado, de la omnipotencia capitalista, nuestra renuncia del futuro, nuestra intención de suprimir el género y de establecer límites bajo un techo común. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá y además de que nos atrevamos desde tan diversas perspectivas a abordar, yo creo que algo que nos apasiona y que ha dado sentido a nuestras vidas. Salidas del capitalismo, poner en el centro la vida, pero ¿qué vida? ¿No? Tenemos que ir delineando qué vida es esta que se pone en el centro. Y además en el contexto global, el mundo y su diversidad, ¿no? A veces nuestras reflexiones quedan muy caseras, ¿no? Entonces tenemos que ampliar esa visión, tenemos que ver qué pasa, qué está pasando, aprender unos de otros. Aprender hoy unos de otros es una gran empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas. Yo creo que las salidas al capitalismo nos deben de replantear el asunto efectivamente de las condiciones objetivas, cómo reconducir, cómo salvar lo salvable, cómo modificar, cómo ir modificando, y también las condiciones subjetivas. Voy a hablar de estas dos y voy a pensarlo en términos de que compartimos temporalidades distintas. Esto es muy importante. Ayer hablábamos de que, bueno, el capitalismo, a pesar de que ha tratado de avasallarlo todo, se enfrenta a concreciones sociales que no se dejan. Le pueden ser funcionales o no, pero son externas a su relacionalidad. Pero también hay otras temporalidades postcapitalistas. Entonces aquí yo quisiera plantear que las salidas al capitalismo, esto ya lo hemos trabajado en el Seminario de Modernidades Alternativas, tiene que ver con formas de vida persistentes que han estado ahí y que se siguen cultivando en comunidad y que se han transformado, es decir, no han permanecido idénticas. Entonces nos dan una perspectiva de vida, interpelan a la modernidad hegemónica o al capitalismo realmente existente, pero también hay un post que tiene que ver con esto de la riqueza social, con lo que el capitalismo ha generado, con el conocimiento que hoy tenemos, con las tecnologías alternativas, colaborativas, otras que hoy están ahí. Entonces, pienso que esas dos formas de alguna manera convergen y que haríamos mal en despreciar cualquiera de ellas, en pensar que unas, digamos, aquí hay que ser absolutamente modernos por un lado, pero también absolutamente descolonizantes, ¿no?
Entonces esta idea de que lo que se ha preservado es moderno, es cabal, es un sujeto cabal que está ahí en su propio proceso de reproducción comunitaria, con una cosmogonía distinta, con una relación con la naturaleza a la cual le puede hablar, con una subjetividad otra, de género también. Eso está ahí, está presente y es moderno, totalmente moderno. Pero también lo post. Yo sí creo que hay una revolución en curso, hay muchas revoluciones en curso, pero una es la del género, la de la jerarquía de género, que empezó por supuesto con el poder y la subordinación dual masculino-femenino, pero que hoy está totalmente tambaleada por personas que no se adscriben a ninguna de estas categorías y que nos plantean una diversidad otra. Y si regresamos a la idea de que el género estructura un posicionamiento, digamos, central en toda la articulación de poder, pues lo que está pasando ahí tiene consecuencias en todos los niveles, ¿no? En el nivel de la reproducción social, pero también en el nivel del Estado-Nación, en el nivel del patriarcado. Hay que poner atención en esto que está sucediendo básicamente con los jóvenes, pero que también tienen, fíjense ustedes, un post y un anti, ¿no? Hay asignaciones genéricas que han estado ahí desde siempre, deconstruyendo una dicotomía compulsiva, pero también hay nuevas opciones y definiciones y descubrimientos y experimentaciones que tambalean esa dicotomía. Entonces, bueno, regresemos a la idea de las condiciones subjetivas. Yo creo que aquí Silvia y Gustavo han hablado muy bien de cómo cuidar esas condiciones subjetivas, de cómo recrearlas, cómo cuidar la llama, ¿sí? La pasión, la idea de que hay otra manera de humanidad, hay otra manera del buen trato, hay otra manera de ser en este mundo, de ser y de florecer, hay otra idea de felicidad, ¿sí? Hay otros contenidos posibles. Y esto en todos los ámbitos de lo social. Ayer hablábamos mucho, digamos, de una idea de dónde está, en dónde reside la esperanza, ¿no? Armando decía, pues está el campesinado y están las mujeres. Pero digamos, eso es una cierta exterioridad que yo creo se reproduce en el interior, en el centro mismo de la bestia, ¿no? Esas exterioridades las podemos reproducir y las estamos reproduciendo ahí, en la urbe, en el lugar de los monopolios, en el centro, ¿sí? Ahí también se está deconstruyendo y se está generando exterioridad al sistema. ¿A partir de qué? De las relaciones subjetivas. A partir del cómo, de cómo nos tratamos. A partir de cómo reconstruimos un sujeto colectivo, no jerárquico, cómo aprendemos solidaridad, cómo empatizamos con el otro. Si hay unas neuronas que tenemos, el otro día leí, que nos hacen ser humanos en el sentido de que nos podemos poner en los zapatos del otro. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo cuidar esa vida, ese tipo de vida? Bueno, esas condiciones subjetivas tienen que ver y afectan pues las condiciones objetivas también, porque condiciones subjetivas se manifiestan o se desdoblan en la cuestión de lo público, la cuestión de los derechos que tenemos que defender, la cuestión del sostén de otras posibilidades de organización, la idea de que el Estado, por ejemplo, tiene que ser un Estado que le dé paso a la propia autodeterminación, ¿sí? ¿Cómo desmontar el Estado? Pues yo pienso que son procesos en curso. Yo sí creo que hoy lo que estamos viviendo es una revolución, pero una revolución, digámoslo así, no moderna, no como la modernidad nos ha dicho que es la revolución, ¿sí? No es algo que va a pasar de un día a otro, no es la toma del poder, no es una revolución política, es una revolución social. Y esa distinción que hace el marxismo, y
aquí me voy a referir a la primera Heller, que hace toda esta cuestión de la teoría de las necesidades, es sustantiva. Porque sí, y ayer por eso yo hablaba, no es ideológico, es la generación de un ethos, ¿sí? Que digamos esto tiene analogía con los entramados comunitarios o con la idea de la solidaridad, de una subjetividad a otra. Trascender al Estado-nación es hoy una necesidad. Trascender las barreras es hoy una urgencia. Las fronteras, los límites, en el sentido de construir una alternativa real, que además tiene que ser global. Tiene que ser global y transnacional. Entonces, ¿qué le podemos exigir a ese Estado? Por ejemplo, estoy pensando en México muy concretamente, en nuestra situación actual, donde estamos viviendo, yo creo sí, un cambio político, pero ¿qué hacemos con eso? Retomando un poco lo que decía Gustavo, pues no pensar que ya hicimos nuestro trabajo, ¿no? Ya ganamos. Ahí está el que nos va a resolver todo. En esa idea de Estado no funciona el patriarcado, no funciona la idea de que el papá Estado nos va a resolver todo, de que nosotros ya hicimos nuestro trabajo como ciudadanos. O sea, hay que extender, hay que deconstruir esas posiciones en las cuales hoy estamos trabajando, pero junto con ellas, es decir, trascender la ciudadanía a partir de la ciudadanía misma, de su fortalecimiento, de su conversión en otra cosa. ¿En qué? En colectivos autogestionados, en colectivos con libertad, que recuperen esa libertad salvaje que tienen los que no tienen nada, ¿no? Que nos permitan cambiar lo que tenemos por otras cosas, ¿sí? Si la ruptura es tan costosa, tiene que ser real a partir de que lo otro, lo que nos ofrece lo anticapitalista, lo postcapitalista, es sin duda mejor. Nos reconocemos más ahí, en ese tipo de humanidad. Por supuesto, ahí está el problema de la educación. Yo sí creo que hay medidas, que esto no va a ser de un día para otro, pero que ya está en curso, y que el Estado tiene, y el Estado global, lo tenemos que obligar a hacer ciertas cosas. Cuando hablamos de riqueza social, yo sí creo que debemos de pelear por un ingreso universal. Yo creo que es posible lo del ingreso universal, y yo creo que eso, mientras el dinero siga siendo lo que manda, lo debemos de tener todos, y lo debemos de tener todos en una cantidad digna, y que solo eso nos va a hacer posible saltar de la servidumbre moderna, que es el trabajo asalariado. Y pienso que eso es posible, que eso es viable y que tenemos que caminar hacia allá. La descolonización del proyecto actual implica cómo volver el no, como bien lo decía Gustavo, en muchos sí. Y acá creo que la idea de revolución cambia totalmente. La revolución es finalmente que florezcan 1000 flores. Dar las condiciones materiales, subjetivas, para que muchos modos de vida que compartan ciertas cuestiones generales, la no jerarquía, la horizontalidad, digamos, el reconocimiento a lo otro, sean los fundamentos. Yo sí creo que hay tecnología colaborativa, y también pienso que en todo esto, digamos que lo que está en juego, o para decirlo de otra manera, las condiciones subjetivas tienen que ver mucho con recuperar la capacidad política del sujeto social. Todo el diagnóstico que hicimos ayer fue cómo esa capacidad política hoy nos aparece expropiada, fragmentada, amenazada, en guerra, ¿no? Cómo poder reconstituir a pedazos esa capacidad del sujeto social, finalmente, de determinar su propia vida, de poder incidir, o sea, la política como finalmente el compromiso identitario con la naturaleza, tanto externa como interna. La política como lo político, que solo aparece en un momento de catástrofe, en el cual yo creo hoy estamos enfrentando la catástrofe. Ahora, digamos, ¿cómo esto va a suceder? Pues de muchas maneras, ¿cómo esto está sucediendo? Miren, las ciudades no pueden seguir siendo como hoy son
sobre todo las nuestras, ¿no? Las de América Latina, esos monstruos llenos de autos. El auto no puede seguir mandando en la convivialidad de la ciudad. Ese no es un problema menor. El que nosotros pensemos y el que hoy haya en Europa ciudades sin autos es, desde mi punto de vista, un horizonte que tenemos que tomar para nuestro lado. Tomar en serio el decrecimiento, es decir, ayer hablábamos, sí, decimos el límite ecológico, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ayer se peleaban por decir, nos quedan 3 años, no, nos quedan menos, bueno, nos quedan menos, ¿qué hacemos? O sea, ya no nos queda tiempo, nos ponemos en la condición póstuma que decía Marina Garcés y solo somos espectadores del desastre, o actuamos. Tenemos que actuar ante esa catástrofe y para eso tenemos que dejar ver que estamos en medio de esa catástrofe, ¿no? Aquí regreso a la idea de, bueno, cómo lo que sabemos puede ser del conocimiento público. Finalmente, yo creo que hay que trabajar en una cadena de sentidos que están en el proceso de reproducción social. Es decir, el proceso de reproducción social para mí es producción y reproducción. No podemos separar el proceso productivo del proceso reproductivo. Entonces, no se trata solamente desde mi punto de vista que el trabajo de la reproducción sea revalorizado o puesto en el centro. Se trata de modificar ambos. Se trata de que el proceso de producción sea otra cosa, no puede estar mandado por el productivismo. Poner en el centro la vida implica cambiar el estilo de vida de grandes partes de la población y esto solo va a ser posible si encontramos el sentido de ese cambio en otras formas. ¿De qué? De reconocimiento, de prestigios, en suma de humanidad. ¿Esto está en curso? Yo creo que sí. Al ejemplo que pone Gustavo y a la iniciativa de hacer ese documental, yo quisiera traer aquí un documental que quizá no sé si todos conozcamos, que no es nuevo, lleva como unos 3 o 4 años, francés, que se llama Mañana. ¿Lo han visto? No. Bueno, ese documental está en la misma tesitura de lo que estamos aquí diseñando, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente para salir de este sinsentido, para no tener su relación con el dinero, para establecer otro tipo de comunidades? Bueno, pues la gente está haciendo muchas cosas. Ese documental analiza proyectos en Estados Unidos, en la India y en Inglaterra. Por ejemplo, en la India, cómo elaboran lugares donde las castas pueden ser reconstruidas. Tú lo viste, es haciendo ciudades. Claro, esto tiene que ver con el Estado que participa y que da viabilidad a un lugar donde se ponen a vivir en casas iguales, uno tras otro, una persona que no es intocable junto con otra persona que es intocable, y hacen comunidad. Y ahí las castas no van más, ¿no? Y esto, tenemos muchos ejemplos de cómo un Estado así, que deja hacer, que da las condiciones para que la gente se organice y florezcan otras maneras, es el Estado que nosotros tenemos que impulsar, digamos, antes de, o paralelamente a, o simultáneamente a que se organice otro tipo de formación. Finalmente, creo que ayer se dijo algo muy importante, Raúl lo puso en el centro, y es, ¿qué será que de donde tenemos que abrevar no es en la tradición solamente de la izquierda, o no es principalmente en la tradición de la izquierda, sino en otros procesos que están sucediendo? Y yo creo que sí, que para esta idea de salir del capitalismo tenemos que abrevar radicalmente de cómo las personas en condiciones, digamos, de sobrevivencia extrema, en condiciones de violencia, en condiciones de pérdidas, han podido reconstituir el sentido de la vida desde otro lugar. Creo que de ahí tenemos que aprender mucho en un proyecto que es anticapitalista. Gracias.
Buenos días a todos y todas. La verdad que resulta complicado en este mundo sobrecomplejo, ¿no?, e incierto, pues establecer como horizontes claves que nos ayudan a impulsar estas agendas alternativas, ¿no? En el OMAL, pues desde nuestra humildad, sí que al menos, fuera de todo dogma, sí que hemos pues sistematizado pues una serie de claves que creo que nos pueden ayudar en este sentido, ¿no? Serían como 5 que os paso a comentar. También es cierto que, como todo pensamiento, es un pensamiento situado, y desde donde nacemos es desde Europa, y seguramente por ahí cojearemos un poquito, pero bueno, también está bien para el debate, ¿no? Eso es. El primero de esos conceptos que nos ayuda un poco a plantear cómo enfrentar pues este esfuerzo colectivo es el concepto de transición, ¿no? Yo creo que esa idea de, ante la ofensiva que se nos viene encima, cómo actuar con audacia, ¿no?, superando el viejo debate entre reforma y revolución, y plantear una lógica que, por un lado, huya del estrecho marco de lo posible en el que nos permite el sistema, ¿no? Al final casi es como una ceguera pensar que eso es la única vía, o en sentido contrario también plantear un horizonte idílico y maravilloso, pero que miramos hacia alrededor y parece que nadie nos sigue, ¿no? O sea, cómo tener la audacia para vincular las necesidades de las grandes mayorías sociales actuales, ¿no?, con esa necesidad de plantear que esta vida, o esta forma de organizar la vida ya no nos vale y necesitamos otras, y desde lo concreto yo creo que es una de las grandes claves que tenemos por delante, ¿no? Y aquí sí que es importante lo que se ha comentado, o sea, recuperar la importancia de lo cotidiano. Yo creo que la izquierda clásica habíamos abandonado esa importancia de la construcción desde el momento, desde lo continuo, pero también sin dejar por ello de pensar en esa estrategia audaz que nos permita seguir avanzando, ¿no? Entonces, sí que esa primera clave de transición. Una segunda sería la de confrontación, radicalidad, es decir, he dicho antes, o sea, en esa estrategia hay que, digamos, establecer o hacer crecer o avanzar en esos términos también del horizonte al que queremos llegar, ¿no? Y estamos en un momento de confrontación, es decir, la propuesta del sistema es radicalísima, entonces tenemos que ser también radicales en ese sentido. No significa que eso nos obligue a obviar todo espacio necesario de concertación, de reforma y demás, pero sí que es necesario también plantear esa vida concreta que queremos vivir y hacer pedagogía con esa lógica de cuál es la vida que planteamos, en el sentido de ayer, de esa lógica propositiva, no solo, digamos, negativa del sistema, ¿no? Aquí es importante plantear esa lucha de relatos, ¿no? El relato con el sistema en el que vivimos, ¿no? Al final, yo creo que estamos completamente de acuerdo que al final que no es un sistema que está ajeno, es decir, todos somos parte de ese sistema de dominación múltiple, del capitalismo, del patriarcado, de la colonialidad, todos somos parte de eso, pero también es importante señalar con el dedo a quienes promueven sobre todo, ¿no?, ese sistema, y aquí destacaríamos por la importancia de las grandes empresas, del poder corporativo, digamos, como un antagonista al que tenemos que seguir denunciando y criticando de manera exhaustiva, sin que por ello no tengamos, digamos, todo eso también metido dentro, ¿no? En esa lucha de relatos también es importante, no solo, digamos, contra esos antagonistas, sino también en las izquierdas, ¿no?, que también se ha comentado. Está claro que hay diferentes culturas, incluso en la izquierda, de hace muchísimo tiempo, ¿no?, que bueno, pues avanzan de manera paralela a veces, otras no. Yo creo que también la importancia de buscar ese encuentro mínimo sería importante, pero también, y aquí a lo mejor también hablo más de Europa, hay también una izquierda en estos momentos nostálgica, que se habló ayer, ¿no?, al final, que asume, digamos, el marco estrecho de lo posible, que intenta ahí incidir, y que incluso, en vez de plantear, digamos, este momento crítico como una vía hacia adelante, es decir, no podemos, las escaleras se están desapareciendo en función de lo que avanzamos, quieren volver a una lógica del Estado-nación, en el ámbito de la soberanía, y por tanto yo creo que ese debate dentro de la izquierda, y superar también ese relato de casi del miedo y de la protección, ¿no?, que generalmente en Europa nos lleva incluso pues a dinámicas en las que se asume ciertas lógicas de la extrema derecha. Yo creo que también es algo que tenemos que atajar radicalmente, ¿no?, y plantear desde esa necesidad de superar ese statu quo actual, ver cómo el resto de izquierdas pues intentamos también caminar por lo menos en los mismos sentidos, ¿no? También es importante, como he dicho antes, la lógica de plantear propuestas, ¿no? El ejemplo que ponía ayer de lo que pasa en Cádiz, parece que había que optar entre el empleo de los trabajadores y trabajadoras o las bombas, pero nadie pensaba
por qué ese sector naval no se reconstruye en otra forma de economía. Entonces yo creo que tener propuestas concretas, ¿no? Estratégicas y unas agendas claras de cómo podría ser ese otro mundo, esa otra economía, yo creo que también es una clave importante, y este sentido propositivo creemos que es importante, ¿no? Y un concepto que a nosotros y a nosotras nos vale mucho en ese sentido es la desmercantilización, que no sería confundir con nacionalización, sino al final creemos que cuanto más arrebatemos a la lógica del mercado capitalista, digamos, más podremos avanzar, y aquí estaría el debate con el tema de la renta básica universal y demás. Nosotros no tenemos tan claro que eso sea realmente una forma de emanciparnos, quizá no se puede también una forma de engordar, digamos, el flujo de la renta. Ahí tenemos un debate que tendríamos que avanzar, ¿no? Entonces sería un poco esa lógica, primero de transición, segundo de confrontación, radicalidad, y dentro de eso mismo un tercer criterio sería el de la desobediencia, ¿no? Estamos en un momento de que la desobediencia casi se convierte en una obligación, una desobediencia, como digo antes, pues bueno, pues que debe hacer estallar por los aires el marco estrecho de lo posible, ¿no? Una desobediencia que tiene que ver también con lo social y lo comunitario, ya se hablado en estos momentos, pero ojalá también pudiera ser también con ciertos espacios institucionales, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Tsipras en Grecia hubiera, ¿no?, al final seguido el mandato del referéndum griego y al final se hubiera confrontado con la Troika, o en el Estado español pues ciertos municipios hubieran también desobedecido ante el ministro de Finanzas Montoro, que al final impide también el desarrollo de lógicas institucionales locales, ¿no? Pues bueno, pues esa lógica pedagógica de la desobediencia creemos que es fundamental que se ve en el ámbito social y comunitario, y ojalá se pudiera ver también en ese ámbito institucional, ¿no? Una cuarta clave, un cuarto clave que al final nos vale es la lógica de la inclusividad, la lógica de la interseccionalidad, seguramente, ¿no? Creemos que es importante, o sea, repensarnos colectivamente sobre quién es el sujeto o sujetos de cambio, quién es ese sujeto plural y diverso y qué agenda seguimos, ¿no? Pero hacerlo de verdad, seguramente ha habido muchos ejemplos últimamente que parece que simplemente es meter diferentes componentes en el mismo cubo y agitarlos un poquito, ¿no? No por meter mujeres, no por meter negros o indígenas, estamos realmente planteando una propuesta inclusiva y que luche denodadamente contra el sistema de donación múltiple, ¿no? Tenemos que repensar ese sujeto y esa agenda, y por un lado, en nuestra opinión, el concepto, digamos, por supuesto que digamos que la apuesta feminista tiene que estar en la apuesta emancipadora, la apuesta decolonial tiene que estar, la apuesta ecologista, la apuesta democrática tiene que estar en esa lógica, y por supuesto no abandonar esa dinámica o esa agenda anticapitalista, ¿no? Para nosotros sí que es importante, digamos, no sustituir lo uno por lo otro. Creemos que el concepto o el valor del trabajo sigue siendo muy importante, un trabajo con un sentido normativo, es decir, un sentido de búsqueda del bien común, y un trabajo en sentido que toda tarea aquella necesaria para reproducir la vida y que debe ser distribuida radicalmente. Entonces, el trabajo, digamos, en sentido de clase no lo perderíamos, pero sí que es verdad que debe ser dialogado, traducido y, bueno, pues pasado también por estas otras dinámicas, ¿no? Y entender colectivamente también esta propuesta emancipadora debe entender al feminismo, a la decolonialidad, no solo como aspectos de diversidad o aspectos, digamos, culturales, sino que ahí están también, pues en el sentido de Nancy Fraser, hay propuestas o hay ideas de redistribución, de reconocimiento, de representación, y que tenemos que hacer ese esfuerzo por vincularnos unos y otras agendas y hacer esa agenda diversa y común, ¿no? Y también en esa lógica de inclusividad creemos que es importante entender que, al igual que el sistema está desprendido, ¿no?, de alguna manera desde lo global hasta lo local, en ese mismo sentido creemos que es importante, y para nosotros es fundamental, el territorio, la tierra, lo local como un aspecto fundamental a la hora de plantear ese horizonte de vida, pero que en la estrategia política debemos ver hasta qué punto pues otros estados, otros ámbitos competenciales también tienen pues un sentido en lo mismo. Y el quinto elemento que se suma a esta lógica de transición, de confrontar de manera radical, de desobedecer y de inclusividad, sería el de la construcción del poder popular, ¿no? Si vemos que, digamos, que el marco de lo posible se estrecha y, digamos, la modernidad capitalista nos lleva a un callejón sin salida, creemos que una de las prioridades que tenemos que plantear en el futuro precisamente es la construcción del poder popular, poder autoconstituido, y priorizar esas lógicas libertarias de autogestión. Y creemos que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y estando de acuerdo, yo creo, con la mayoría de lo que hemos dicho de esto, la pregunta es,
¿podría haber algún tipo de institucionalidad que pudiera favorecer esta autogestión, este poder constituido? Pudiera ser que, aunque no lo favoreciera, permitiera espacios para que ese poder autoconstituido tuviera mayor facilidad. Pues nosotros pensamos y nosotras que en ciertas condiciones y bajo ciertos contextos pudiera ser así, digamos que no abandonaríamos esa trinchera, digamos, de lo público, de lo institucional, simplemente así sin más, sino que creemos que hay que analizar en cada caso cuáles son las condiciones y valorar, después evaluar si ha sido así, si al final procesos institucionales han generado ese poder constituido o simplemente han incluso sido contraproducentes en esa lógica, ¿no? Y por último también esta dinámica de construir poder popular estaría, bueno, pues también pensando un poco en ese horizonte que pensamos realmente que es en lo local donde reside, digamos, la fuerza emancipadora. Tenemos que pensar también qué tipo de gobernanza global damos a toda esa lógica local, ¿no? Pensar que, digamos, que ese mar de fueguitos locales por sí solo se genera una gobernanza hacia el bien común, pues tenemos nuestras dudas. Entonces, en ese sentido hay que pensar, por supuesto, dejando a un lado al Estado-Nación, viejo Estado-Nación, como algo pues del pasado que no va a poder volver, pero sí repensar un poco esa gobernanza y esa institucionalidad a nivel global y ver cómo eso permite esa articulación de diferentes experiencias, ¿no? Después, ya como corolario, sería dentro, digamos, de esas claves que nos pueden ayudar o nos ayudan a nosotras a interpretar un poco lo que está pasando y a acompañar ciertos procesos, sí que hay ámbitos, ¿no? Vinculados a lo que ayer hablamos de la radiografía del capitalismo del siglo XXI, que son importantes a tener en cuenta a la hora de esa disputa, ¿no? Una primera está clara, es los bienes naturales, los bienes comunes, la energía, digamos, son cuestiones en los que el capital, digamos, lanza, es uno de los trofeos de caza de esta nueva ofensiva. La defensa de toda esa cuestión yo creo que es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental también el tema de la deuda y las finanzas, ¿no? Al final vemos como ahí, en esa vía está atrapada también muchas lógicas emancipadoras y por tanto creemos que es una cuestión a tener en cuenta desde los ámbitos sociales. Y también, muy importante es, ya se ha comentado, el aspecto tecnológico y la cuarta revolución industrial, ¿no? Que así la llaman, o sí se llamó en el foro de Davos de 2016 como el gran maná del que saldría un nuevo proceso de acumulación. No creemos que vaya a ser así, pero sí que seguramente tiene la capacidad de cambiar el modo de vida en el que tenemos actualmente, con mayor grado de mercantilización, mayor grado de presencia de las grandes corporaciones y además siendo la materia prima, digamos, nosotros y nosotras mismas con un teléfono móvil y de manera gratuita. Y por tanto yo creo que el debate sobre los datos y sobre la gestión de esta cuarta revolución es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así para concluir ya, hay una frase que nos turba bastante en lo mal, analizando un poco pues, esta lógica de alternativas, ¿no? Que es una frase de un concepto de Jorge Richman, un marxista economista de allá, que habla de fracasar mejor, ¿no? Lo que tenemos que hacer en estos momentos es fracasar mejor. O sea, es verdad que tenemos, como hemos fracasado como civilización, ¿no? Y por tanto, digamos, el objetivo que tenemos ahora es hacerlo mejor y aprovechar este momento histórico crítico, ¿no? Para darle la vuelta y pensar otras formas de organizar la vida que realmente tengan esa lógica emancipadora y con esas claves que hemos comentado. Gracias. Entonces voy a desobedecer porque, a ver, ayer decía Raúl que yo soy experta en meter dificultades en todos lados y me parece que hay que meter dificultades en todo lo que se ha dicho hoy en la mañana. A mí me gusta mucho todo lo que presentaron, pero me cuesta trabajo ser políticamente correcta, digamos, ¿no? Me cuesta trabajo porque con el diagnóstico que hacíamos ayer, de repente pensar en qué lindo es estar construyendo nuestras burbujas me parece que es insuficiente. O sea, para mí por lo menos creo que nos hace falta, además de sí poner todo el esfuerzo en construir esas burbujas, poner algo, un poquito de esfuerzo en ver cuál es la materialidad que nos rodea, el tipo de relaciones que nos rodean en esas burbujas y cómo éstas limitan las posibilidades incluso de construcción de esas alternativas en las que estamos pensando. Incluso ayer varios decían que no necesariamente la bifurcación
del capitalismo hoy en día tiene que ser una bifurcación virtuosa. De hecho, lo que constatamos en la realidad es que sí, efectivamente, digamos, un matiz con lo que planteabas tú, que el capitalismo ya no existe, pero este capitalismo que está dejando de existir o que ya no existe como tal, ha dado lugar a vertientes de salida muy distintas, no solamente las que nosotros quisiéramos, ¿no? El propio capitalismo se está reacomodando a sí mismo de otra forma, o los propios sujetos de poder dentro del capitalismo se están reacomodando a sí mismos de otra manera, creando otras institucionalidades, creando otra materialidad, otras condiciones políticas como para permanecer, aunque cambien de nombre, ¿no? Aunque cambien incluso de lógica, de dinámica en cierto sentido. Lo que quiero decir es que no estamos solos en el mundo, o sea, y que estamos disputando con muchos que no son solamente esa representación del capital a través de las corporaciones o del Estado-nación, sino esa representación del capital, del capitalismo en sus dinámicas sociales, en su capacidad de atrapar imaginarios, de construir las narrativas, un poco todo lo que ayer estábamos señalando, y que de repente justo nosotros estamos navegando en ese mar, aunque por supuesto tenemos que de algún modo, no sé, desconectarnos en cierto sentido, salir en cierto sentido, crear nuestras propias rutas, pero me parece que sin desconocer el mar en el que estamos navegando, ¿no? Esa sería como una preocupación que siempre tengo, porque yo, digamos, un poco a lo largo de la historia, de mi historia, o de los últimos años sobre todo, viendo movimientos sociales, me ha tocado ver muchas veces cómo los movimientos sociales fracasan, ¿no? Y ya no fracasan, como decías tú, creativamente, o que fracasan mejor, es decir, cómo se topan con condiciones que los imposibilitan a partir de un desconocimiento o una ignorancia voluntaria de lo que tienen que confrontar, ¿no? Entonces, esta idea de la desobediencia, pero al mismo tiempo confrontación, pero quizá hay que, no sé, pensarla un poco más, porque la verdad no podemos, por mucha voluntad que tengamos y por mucho empeño que tengamos, borrar el mundo en el que estamos parados. Y entonces, esa para mí es siempre una gran preocupación. Yo creo que cuando estamos optando por hablar de bifurcación, en vez de mantener como la vieja idea moderna que decía Márgara de las revoluciones, justamente estamos pensando en rutas de construcción de genealogías distintas, de construcción de epistemologías, yo diría materializadas distintas, ¿no? Y entonces sí estamos hablando de una especie de, no sé si es la palabra huida hacia adelante, pero una especie de construcción que sale de, ¿no? Es decir, que evade todas las normas del juego actuales y que construye de otra manera y sobre otras bases. A mí, yo eso lo comparto completamente y creo que no hay otra manera de salir del capitalismo. El problema está que esas rutas pues siempre tienen una materialidad que las jala, ¿no? Un conjunto de una construcción social, material, territorial, política, cultural, que las jala y que les va a estar obligando permanentemente a establecer una diferencia, a establecer una confrontación, a marcar límites. Y ahí un punto que es muy interesante es que si estas propuestas justamente están rompiendo límites, decía, no sé si era ahora Gonzalo o era Márgara antes o Gustavo, no sé, que hay que romper, creo que era Márgara, que decía hay que romper, hay que trascender al Estado, la idea del Estado, pero también la
la personalidad del Estado, ¿no? La personificación del Estado. El propio capitalismo está rompiendo eso, o sea, las propias fuerzas capitalistas están rompiendo fronteras, están rompiendo institucionalidades, un poco es lo que yo llamaba la atención ayer. A mí esa parte me parece que es incluso que nos obliga a nosotros también a romperlas, o sea, esta idea de que tenemos que trascender al Estado no es solamente nuestra, al Estado tal y como los conocemos actualmente no es solamente nuestra, sino que es una práctica que se está llevando adelante porque el capital ya no cabe ahí, ya no cabe en esas fronteras, en esas delimitaciones nacionales, estatalizadas de esa manera, no es decir, lo internacional ya no le es funcional al capitalismo. Por eso el capitalismo tendió hacia la globalización, porque de repente las fronteras lo atrapan, ¿no? A él también, no solamente a nosotros. Entonces estamos en una lucha en la que de repente empujamos de manera muy distinta para un mismo lado y a veces, no sé, parece como si fuéramos nosotros solamente los que estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y yo creo que hay hay fuerzas contrarias a lo que nosotros estamos queriendo construir, que están caminando por la misma ruta y que nos pueden también poner obstáculos en esa misma ruta, ¿no? Entonces, simplemente como llamado a no dejemos de ver lo que está por ahí. Hay bifurcaciones, yo diría, virtuosas o perversas, ¿no? Y entonces tenemos que considerar cuáles de todas estas bifurcaciones, que hay muchas en este momento, hay como efervescencia, ¿no? Bifurcativa, podríamos decir, por dónde nosotros vamos a lograr construir al mismo tiempo que impedimos ser obstaculizados, ¿no? Al mismo tiempo que cobramos suficiente fuerza como para que las bifurcaciones perversas no detengan la posibilidad de construcción de esta otra subjetividad, materialidad, de esta otra realidad, ¿no? Es decir, lo que quiero pensar es que nuestras alternativas emancipatorias tienen que tener también un sentido profundamente material, es decir, no estamos construyendo ilusión solamente, tenemos que construir materialidad, y es una materialidad que se confronta con la realmente existente, con una que es un marco muy difícil de romper, un poco lo que decía ahora Gonzalo con los celulares, pero eso lo tenemos en todas las dimensiones. A mí me encanta la propuesta de Gustavo porque es una propuesta que va para allá, vamos construyendo esa otra materialidad que nos permite ir saliendo, ¿no? Pero no deja de ser burbuja. Entonces es decir, una burbuja que se expande, pero no deja provocación para que abundes, porque de repente es muy importante abundar en eso. Yo quiero también plantear algunas experiencias que he ido viendo, algunas más bien propuestas alternativas que he ido viendo y que son están, ¿no? Son conocidas por todos en cierta medida, pero que están siendo compartidas de repente de manera más generalizada. Una de ellas es la de Wikileaks, ¿no? La de Assange, que se plantea, el sistema hace un análisis y el sistema está afianzado en ciertos pilares que son los que lo hacen funcionar y que hacen funcionar la dominación, ¿no? No solamente la obtención de ganancias, la organización propia de los poderosos, sino también la dominación hacia el resto del mundo. Y entonces, bueno, vamos a pegarle justamente ahí, dice Assange, ¿no? Vamos a entrar ahí, reparte información por todos lados, pero lo importante del asunto es que logró hackear incluso la parte más, en principio, impenetrable del sistema, que era
el banco de inteligencia y de información del Pentágono, o sea, sacaron información del Pentágono de la guerra en Irak, incluso de ataques que iban a hacer antes de que hubieran sido. Entonces, o sea, pega justo en el punto. ¿Qué está pasando ahora? Hay mucha gente que está pensando que las revoluciones ya no se hacen de otra manera, que hay que hacerlas ahí. O sea, que el hackeo, que un poco la penetración de esos puntos de organización estratégica del sistema es una de las claves para poder permitir que se abran posibilidades para que avancen los otros tipos de proyectos. Es decir, que mientras esto no se haga, mientras no se logre debilitar al sistema en estos puntos claves estratégicos, no va a haber manera de que las otras experiencias avancen. Es solamente algo que relato porque conozco, porque sé de gente que está en eso, que están muy preocupados con el asunto, cómo se arma y ¿qué es esto? Es un trabajo, digamos, como más individual. Es algo muy raro, muy diferente de lo que se está planteando aquí. Y sin embargo, no sé si es desechable, no sé si no es interesante a ser considerado en esa parte que decía Gonzalo de la confrontación. Porque no solo estamos construyendo, estamos necesariamente confrontando en todo momento, porque no nos dejan construir sin confrontar, ¿no? Yo otra preocupación que tengo es cómo esto que ustedes están planteando aquí hoy, que es tan interesante, no logra llegar demasiado lejos y hay muchos movimientos todavía, ¿no? Y hay muchos movimientos que siguen repitiendo las viejas formas de lucha y topándose con pared cada vez. Y ya saben que los van a derrotar, eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, dicen, a ver, vamos a organizar, no sé, una marcha, una huelga, o lo que quieran. Y ya sabemos que no vamos a llegar lejos, pero es que tenemos que hacerlo. No hay otra, porque no tenemos otro camino, porque no todos podemos hacer lo que propone Gustavo todavía, ¿no? Es algo que necesita tiempo para crear condiciones. Tú mismo hablas de una temporalidad larga para llegar a donde ustedes están ahora. Entonces, esa temporalidad larga para obreros industriales, para gente urbana, de repente es complicada de construir y bueno, aunque estén en esa dinámica, toma tiempo. Y ese tiempo es el mismo en el que el capitalismo está desatando implacablemente esa fuerza avasalladora de las guerras que tiende a derruirlo todo. Entonces hay un nudo ahí crítico que es muy difícil de romper y no terminamos de darnos cuenta que ya el camino que seguíamos no es el camino. Es decir, no terminamos, digo en general, movimientos de todas partes del mundo. Hay muchísimos que siguen atrapados en la dinámica siglo XX de construcción, de confrontación, ¿no? Unos más en una, otros más en otra, otros combinada, pero que no hay un sentido común de la emancipación que alcance a incorporar como todos estos elementos. Yo pienso mucho en esto que Márgara ponía en cuestión ayer del saber como poder y el saber nuestro que es incapaz de tener poder todavía suficiente como para alcanzar esos niveles o que se plantea en términos ya no de poder sino como dice John Holloway de potencia, en fin. No me importa tanto la terminología ahí, sino la capacidad que hay como para que esos saberes trasciendan. Y cuando yo hablaba ayer de esa otra parte de la sociedad que está en una dinámica cultural completamente distinta, yo veo que ahí hay sí una frontera establecida que está haciendo muy difícil llegar con estas ideas, con estos convencimientos, con semejante sabiduría, ¿no?, que tienen estos pueblos de los que estábamos hablando, a decirle a los sicarios del narco o a decirle a este tipo de gente,
vamos, el camino es este, no es ese otro en el que te metiste, ¿no? ¿Cómo? Es un proceso, digamos, que tiene... Me encanta celebrarlo, me encanta, es más, voy a ir a visitarte para Gustavo, pero de repente me preocupa mucho que a veces, no lo digo por la experiencia de ustedes, porque no la conozco, pero por muchas experiencias que conozco, a veces no se ven los límites porque no se quieren ver muchas veces, o simplemente porque no hay capacidad de tener conciencia de esos límites, de esas amenazas, de esas imposibilidades o obstáculos más que imposibilidades al desarrollo de estos procesos, y entonces pues se quedan allí, ¿no?, en el intento. Buenos días. Voy a tomar un poquito de vuelo. Creo que cuando menos en mi trayectoria personal, de alguien que viene haciendo política desde hace 65, 70, no, 60 o 65 años, hay que someter a crítica una serie de ideas acerca de cómo salir del capitalismo que por mucho rato fueron las mías. Creo que hemos vivido una resistencia a la modernidad desde la modernidad. Creo que hay que, de algún modo, desmontar esta limitación. No creo en modernidades alternativas, aunque el amigo Bolívar pensara de esta manera. Creo que hay que ser radical en términos de lo que implica la modernidad. No quiero decir que la modernidad en cuanto tal sea simplemente basura. La modernidad tiene, como todo, una serie de elementos recuperables, sobre todo la resistencia de la modernidad, que es parte de la modernidad y que debemos de recuperar. Entonces hay que empezar por ahí, cuando menos para mí, si no, no podría yo seguir pensando en términos de la crítica y de la salida del capitalismo. La primera idea, que no es ninguna novedad, pero creo que hay que enfatizarla, es que el capitalismo nace con la resistencia al capitalismo. Diría yo que la resistencia al capitalismo es anterior al capitalismo. Están creando las premisas del capitalismo y ya se está resistiendo a esta construcción de sus premisas. El capitalismo no existe en cuanto tal y ya estamos en batalla contra él. Habitualmente yo hablaría de la resistencia de los campesinos, claro, a las expropiaciones, o en otros ámbitos de los luditas, la resistencia de los artesanos o de aquellos proletarizados, o la resistencia de los propios campesinos, los luditas del campo, los que seguían al capitán Swing, ¿no? Toda esta resistencia, digamos, como desde fuera, ¿no? Romper las máquinas, ¿sí? O resistir a las trilladoras, pero también desde dentro, los cartistas, aquellos que lo que buscaban es poner ciertas reglas. Ahí estaba la resistencia desde el principio y, como estamos en otro contexto y en otro momento, la otra resistencia es la resistencia de las mujeres, que es vencida a sangre y fuego, que sigue siendo vencida a sangre y fuego, el problema de las brujas. Y como estamos en el tercer mundo, como estamos en la periferia, el otro es la resistencia desde las colonias. Estamos resistiendo mujeres, estamos resistiendo artesanos, campesinos, colonizados, estamos resistiendo todos. Obviamente aquellos que ya están interiorizados tienen que hacerlo, porque si no la jornada de 18 horas los va a matar. Esta es la primera. Sin embargo, el discurso anticapitalista dominante después de la fractura de la Primera Internacional, diríamos, después de la Comuna de París, que todavía sigue siendo mis cosas. Yo acabo de escribir sobre la Comuna de París algo que tiene como subtítulo Derrotas que hacen historia, o sea, algo así como que hay que saber fracasar bien. Después de esta ruptura, el pensamiento dominante anticapitalista es el marxismo. Y entonces hay que desembarazarse de ciertas limitaciones del marxismo, que me parece que son las limitaciones de pensar que se combate la modernidad desde la modernidad. Y después, ya para principios del siglo pasado, del siglo XX, que fue mi siglo, que sigue siendo mi siglo porque pesa, pues el leninismo, ¿no? que es en el que yo me formé, es el vanguardismo leninista, es la idea del leninismo. Creo que en la perspectiva del siglo que terminó, y sin renegar de sus aportes en la teoría y en la práctica social, necesitamos revisar críticamente, pues, como paradigma definitivamente dio de sí. En primer lugar, la teoría de una historia finalista, lineal, progresiva, racional.
No sé si algunos aquí seguimos creyendo en esto, yo no. Esto es angustioso, porque entonces estamos en incertidumbre y tenemos demasiada libertad, ¿no? Lo decían marxistas heterodoxos como Gramsci, pues hay que decirle al proletariado que vas de gane, no que la historia está a tu favor, porque si no tantos golpes te desalientan, hay que decir, la historia te ayudará, compañero, sigue adelante. Pero la verdad es que no, la historia no nos ayuda, la historia no existe más allá de nosotros, no hay una racionalidad histórica. Hegel se equivocó. Asume un prometeísmo de las fuerzas productivas. Aquí se ha hablado 2 o 3 veces de la tecnología y que hay que someter a crítica a la tecnología. Bueno, el marxismo no hubiera dicho que no hay que someter a crítica a la tecnología, pero en lo esencial considerado que la tecnología era el modo sustantivo en el que se expresaba la condición humana, la capacidad creativa del hombre, sustituir al espíritu por la industria, por el trabajo de dominio de la naturaleza, la domesticación de la naturaleza. Esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que nos lleva hacia el porvenir libertario. El prometeísmo de las fuerzas productivas, la dominación creciente de la naturaleza. Interés concibe el curso histórico como sucesión de modos de producción. Yo todavía por ahí escucho algo así como que el socialismo o esta utopía que queremos construir de a poquito y con burbujas crecientes o redes o rizomas o como lo quieras llamar, o la otra, la visión de una suerte de revolución que va a construir algo de más estatista. Están en términos de debe haber otro modo de producción distinto de este modo de producción. El fetiche de los modos de producción es una manera muy equivocada, creo yo, de ver la historia, no porque no apunte hacia cosas que son reales, pero me parece que la historia no es una sucesión de modos de producción y que habrá sido un modo de producción bueno. El socialismo como un modo de producción que hay que construir. En consecuencia absolutiza y fetichiza a un sujeto como el proletariado que es el hijo de este modo de producción, que es el último modo de producción alienado y el antecedente del verdadero modo de producción libre, etc. Es además el proletariado la mayor de las fuerzas productivas. Su subjetividad proviene de su objetividad, es la fuerza del trabajo social, es la mayor fuerza productiva, y luego entonces el proletariado es por definición, en tanto que fuerza progresiva, el que tiene que liderar a la humanidad. Apunta hacia una utopía, el socialismo, que es visto como un modo de producción superior por cuanto en él será posible la abundancia plena y la sabiduría total. Sabiduría y abundancia. Sin sabiduría y abundancia no hay fraternidad. Todas estas ideas solidarias de querer que los pueblos más golpeados y más escarnecidos son los más solidarios es un engaño. Necesitamos abundancia y solo con la abundancia habrá suficiente para todos y no nos vamos a pelear los unos con los otros. Cuando compartir lo muy poco que se tiene es la forma más fuerte de la solidaridad. Entonces, luchar por una sociedad de abundancia me parece una idea completamente capitalista. Tú hablabas ayer durante la comida de una idea que no es la abundancia, sino que es una idea de suficiencia, pero esta no es la idea de Marx, y claramente la idea que tú has criticado en este texto, en esta parte de los Grundrisse, estoy hablando de ti, Silvia, has criticado este texto de que muchos otros también hemos recalado sobre él, que nos dice, bueno, es que el desarrollo de las fuerzas productivas nos va a liberar él solito, ¿no? Bueno, este es el otro fetiche del que hay que deshacerse. El vanguardismo social del proletariado que constituye, del proletariado en cuanto que constituido en clases, se traduce fácilmente en el vanguardismo político del Partido de los Revolucionarios. El Partido de los Revolucionarios es la representación cualitativa del proletariado, por lo tanto el Partido de los Revolucionarios es la verdad de la revolución. La absolutización de la explotación económica del proletariado soslaya el sexismo de base patriarcal, sostalla el colonialismo racista, no porque los niegue, sino porque los margina, los considera marginales. Ya no se atreve nadie a decir eso de que espérense que lleguemos al socialismo para que se liberen las mujeres, pero lo siguen pensando. Bueno, el tema de la edad, ¿no? De eso de que hay que pegarle a los niños para que aprendan. O sea, el problema generacional, el problema de la reproducción, el problema que a mí no me gusta la interseccionalidad, porque me parece que es como la articulación de modos de explotación. Los que tenemos suficientes años en el asunto sabemos lo que era la teoría de la articulación de modos de producción. Me parece una suerte de articulación de formas de dominación, cuando la dominación es integral, multidimensional, multifacética y evidentemente se agudiza en unos aspectos más que en otros y en unos
de manera distinta a como se agudiza en otras. Y bueno, finalmente, la idea de que hay una razón histórica que encarna en la representación de la clase y de su partido y de su Estado justifica las dictaduras revolucionarias. Si no nos deshacemos de eso, no nos deshacemos del siglo XX, que fue una manera bastante jodida de fracasar. Se podía haber fracasado mejor. Estamos a tiempo, podemos aprender todavía y sacar fuerzas de ahí. Bien, ¿cómo resistir, cómo luchar por la transformación si la historia no trabaja a tu favor? Si nos desamparó la historia, pues, que nos llevaba de la mano. Si no hay una clase objetivamente revolucionaria, o sea, revolucionarios somos todos, o podemos ser. Si en el nuevo orden no se ha configurado ya en el seno del anterior esta maldita idea del parto. Si ya tenemos aquí el socialismo, ¿qué más queremos? Liberemos de las relaciones de revolución burguesas y estaremos. El tema este de qué es lo que hay que recuperar, ¿no? Tú planteabas qué es lo que hay que recuperar. No la idea de que este desarrollo de las fuerzas productivas y este modo de socialización del trabajo y de la vida es lo que ya prefigura el mundo futuro y simplemente hay que liberarlo, es decir, hay que ayudarlo con cesárea o sin cesárea, de manera pacífica o de manera violenta, a nacer. ¿Cómo luchar? No por modernidades alternativas, sino contra la modernidad. Para mí este es un problema complicado. Claro, hay que ver cómo le llamas modernidad, si no voy a poner con Gustavo a decir que la modernidad ha muerto o que no ha muerto. Entendemos lo que es modernidad, es una noción, no sé si un concepto, y hay que desembarazarse de parte de su contenido. Una primera idea es que el capitalismo nace en medio de la resistencia de quienes se niegan a perder los espacios de autonomía que, si bien no eran justos ni libres, tenían rostro humano. Referimos a un señor feudal que sabemos quién es, el hijo de puta, y que viene y me quita los excedentes o se lleva a mis hijas o a mi mujer, pero es un individuo tangible, concreto, es una opresión. O el marido que me pega o que me obliga a trabajar. No es que esto sea ideal, pero defender esto frente a una forma deshumanizada y abstracta de opresión, creo que es el sentido de defender ciertos espacios. Cuando decimos que los campesinos son como cabras locas que viven del mar, y las mujeres también, eso, yo no estoy idealizando ni la familia, ni el trabajo doméstico realmente existente, ni el mundo campesino realmente existente, solo que es un mundo descompuesto, violento, en muchos casos hoy por hoy penetrado por el... pero que es un tipo de dominación y de explotación con rostro humano que podemos manejar. Y cuando esto se vuelve, hay que ir a protestar a Wall Street porque no sabemos exactamente dónde, ¿no? Es una abstracción. Esta resistencia no ha cesado, entonces un poco mi idea es que seguimos en esta misma resistencia, o sea, el budismo no ha terminado, no terminó nunca, la resistencia de las brujas no terminó nunca, ¿sí? No es que la nueva clase sustituye, y es otra lucha, los hijos de la burguesía, que es el proletariado, ese sí es el que en verdad está luchando por el futuro, porque es el que nace de la sociedad más avanzada. No, estas viejas luchas, esta resistencia que forma parte del capitalismo, porque la resistencia, una vez que se establece, forma parte del capitalismo moderno, estas resistencias no han terminado. Junto al proletariado diseñado por el capitalismo a su imagen y semejanza, y que dado que no es más que fuerza de trabajo totalmente desposeída, no tiene nada que perder, están aquellos que habitando sin duda en las propias entrañas del monstruo, todos estamos ahí, conservan espacios de autonomía, reductos de comunidad, reservorios de valores de uso, sociedades precarias y a contrapelo, siempre amenazadas y por lo tanto siempre en resistencia. Ahí estamos, todos. ¿Quiénes son? Yo digo los campesinos, digo las mujeres, solo para una suerte de alegoría, mostrar estas orillas del sistema que no necesariamente están en el campo o en las comunidades más remotas o en la punta de un cerro. Estamos hablando hace un rato de
del poder obrero como una forma de reivindicación de espacios de autonomía dentro de la fábrica en la Italia de los años 70. Entonces, puede suceder dentro de la fábrica. Sociedades solidarias que son más extensas y complejas en los márgenes del sistema, donde la relativa exterioridad de los procesos permite, y no solo permite, exige, demanda prácticas autogestionarias. O sea, o autogestionas o no existes, vaya, no puedes decir, pues, si no pasa el camión de la basura, pues hay que ver qué carambas haces con tu basura y tratas de no hacer basura. Me refiero si es una pequeña comunidad. Estaba hablando ayer del mundo doméstico, donde se reproducen socialmente los seres humanos, nada más, nada menos. Todos debíamos estar en eso, todos somos reproductores de la vida, no nada más las mujeres en cuanto que biológicamente dan a luz o amamantan. Y el mundo campesino en el que se reproduce la comunidad y la naturaleza domesticada, sí, no amaestrada, no sometida, sino domesticada. Preservar, crear y fortalecer espacios de resistencia, especie de territorios más o menos liberados, más o menos autónomos, es imprescindible si lo que se busca es resistir, si lo que se busca es no ser arrollados. Entonces, pues Gustavo está hablándonos de estos territorios que se pueden construir, que se pueden liberar, o los zapatistas nos han mostrado que en efecto puede lograrse una suerte de comunismo de guerra o de lo que sea, de sociedad emancipada en condiciones de guerra, en territorios bastante extensos. El problema es la burbuja. El problema es que esto, y no es que sea negativo, pero conduce a una suerte de localismo y de particularismo que a la corta o a la larga el sistema termina por desarticular o por encapsular. Yo sé que no estaríamos todos de acuerdo en ello, pero bueno, yo trabajo eso también, y trabajo con organizaciones que se esfuerzan en hacer eso en escala local, en escala regional, pero entienden estas organizaciones que o los aniquilan o los encapsulan, a menos que logren una transformación de otra índole, de otro orden y en otra escala, o sea, que vayan más allá, que trasciendan. Y esto nos lleva a disputar los espacios del Estado-Nación, lo que quede de ellos. A fines del siglo XX pensábamos que los espacios del Estado-Nación prácticamente ya no existían como un territorio que valiera la pena disputar. Ahí arriba no hay nada que hacer, era la fórmula de los zapatistas. Los 20 años de gobiernos progresistas de Cono Sur nos llevan a pensar que el Estado-Nación es un territorio en disputa, y si algunos consideran que es un fracaso, bueno, es un hermoso fracaso que vale la pena reflexionar sobre él en todo caso. Pero el Estado-Nación todavía es un espacio sobre el que hay que debatir y en el que hay que reflexionar. Y bueno, a ver, que me parece que es inevitable, ya tengo que poner ejemplos porque me quedan menos de 5 minutos, digamos, de la guerra del agua y la autogestión hídrica en Cochabamba, había que pasar a un proyecto propio de país, nuevo gobierno, nueva constitución, Evo Morales, ¿o no? Yo pienso que sí. Porque si no se quedaban en la autogestión del agua en Cochabamba, lo cual está muy bien. Con lo del gas era más evidente, porque no había manera de hacerlo sin una incidencia en el Estado. De los piquetes y el que se vayan todos, ¿era necesario pasar un terrorismo de izquierda en gobiernos como los de Kirchner? Yo creo que sí. No los aplaudo, era como el paso siguiente, inevitable, sin renunciar a la lógica autogestiva de los piquetes, aunque en realidad sí renunciar. Así pasa. De los campamentos y los asentamientos de los sin tierra, hermosos, sobre todo los campamentos, los asentamientos menos, porque hay que lidiar con el mercado, pero bueno. Muy bien, ¿no? Pero de ahí había que pasar a un gobierno, el gobierno de Lula, el que siguen defendiendo finalmente, siguen siendo petistas, ¿no? Me refiero a los sin tierra, del indigenismo fundamentalista de la CONAI y al neodesarrollismo de Correa, pues era más o menos inevitable. Habría que entender por qué carambas ahora resulta que la CONAI apoya a Lenín Moreno, pero es un problema particular. Sí, yo creo que sí. Entonces, a ver, tengo que en 2 o 3 minutos tratar de mostrar cuál es mi trayectoria. Yo vengo del vanguardismo doctrinario, armado después de la Revolución Cubana, sectas, grupúsculos, secisiones, armado después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no es el partido de vanguardia, es la vanguardia armada.
El movimiento 68 es la resistencia y la transformación está en las calles, es decir, el movimiento social emerge enfrente de nosotros el movimiento social, o lo vemos en Francia, o lo vemos en Italia, o lo vemos en Alemania, o lo vemos en los campus en Estados Unidos. A ver, yo escribí en letra muy pequeñita y casi en clave que hay que hacer la revolución. En el 68 yo caminaba por las calles de Madero gritando con 100.000 personas, no queremos Olimpiadas, queremos revolución. Y todos los demás gritaban, queremos revolución. Cuando 100.000 personas gritan, queremos revolución, tú te olvidas de las sectas, te olvidas del partido de vanguardia y te lanzas a participar en el movimiento social. Esto es lo que sucedió en los años 70. La política como un movimiento narodniki. Narodniki, entiendo aquel que se enrola en el movimiento social. Si eres obrero, militas como obrero, perfecto, pero si eres estudiante de filosofía, un compañero mío Sarco, y decís que en el proletariado está la fuerza revolucionaria, te vuelves obrero ferrocarrilero. Hoy dirige el museo de los ferrocarriles, mi amigo Sarco, que era militante de una secta clandestina. Los 70s y 80s son los movimientos sociales populares, y de ahí estaba hablando Gustavo, de experiencias importantes. Los campesinos organizamos a nivel nacional, incluso a partir de los movimientos, en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el movimiento urbano popular, la CONAMUP, el movimiento de los maestros, que ahora sigue siendo muy beligerante, la Coordinadora Nacional, no tanto así las unidades del movimiento obrero, pero todo esto se topa con pared. El movimiento social en su particularismo, en su inmediatismo, en su gremialismo se topa con un estado intransigente. El resultado es, a fines de los 80, la politización del movimiento gremial y su transformación en un movimiento cívico y un triunfo electoral absolutamente imposible. Es decir, el milagro, la política también se hace con milagros, que es ganarle al sistema de elección del 88. ¿Con qué? Con nostalgia, fuerza de golpes de nostalgia, ¿no? El hijo del general nos va a sacar del estado lastimoso en el que nos encontramos, nos quitan la elección y hay dos procesos nuevos. El STLN, que subyace en una serie de cosas que estamos diciendo aquí, que es la emergencia de otro sujeto, de otro actor social fundamental que estaba invisibilizado, que son los pueblos originarios, que es el movimiento indígena, que es la colonialidad, pues, como una reivindicación, el apoyo. Pero el STLN finalmente deriva en la conclusión de que allá arriba no hay nada que hacer, hay razones fundamentales para sostener tal idea, y hay otros que siguen pensando que allá arriba sí hay algo que hacer, y tenemos movimientos sociales como los movimientos campesinos. Tenemos el movimiento de el campo no aguanta más. Estamos hablando de 100.000 campesinos en la Ciudad de México diciendo que el gobierno tiene que cambiar un acuerdo nacional para el campo que el gobierno no cumple, igual que no cumple los acuerdos de San Andrés, es decir, no cumple la Ricocopa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Olvidarse del gobierno o cambiar el gobierno. Son las dos grandes tendencias en las que estamos. Yo estoy en la tendencia que hay que cambiar el gobierno. Como ya no tengo tiempo, solo puedo decir que lo cambiamos. O sea, salió bien. Y lo cambiaron los campesinos. Y termino con los segundos que me puedo robar, explicando algo. Los campesinos, desde hace un rato, organizados gremialmente, caudillistas, corporativos, clientelares, jodidos, poco democráticos, unos, otros más o menos con la cara más limpia, decidieron que había que cambiar el gobierno y apoyaron al candidato, López Obrador. La primera vez simplemente lo apoyaron y dijeron, oye, tenemos una serie de demandas. La segunda vez hicieron un plan de Ayala siglo XXI, el nuevo plan de Ayala, y queremos que firmes el plan de Ayala siglo XXI. López Obrador firmó el plan de Ayala siglo XXI en Torreón, Coahuila, enfrente de los campesinos. Dijo, yo cumplo esto. Y los campesinos se regresaron a sus comunidades y otra vez nos quitaron la elección. Los campesinos descubrieron que en el campo gana el PRI. Y gana el PRI por una amplísima ventaja. Pierden las ciudades y ganan en el campo. Y es una vergüenza para los campesinos que apoyan a López Obrador que resulta que en el campo gana el enemigo. Entonces decidieron que iban a crear un movimiento campesino, plan de Ayala siglo XXI, que crearon hace poco y no sé si influyó o no influyó, pero el hecho es que esta vez en el campo perdió el PRI. O sea, esta vez en el campo ganó el proyecto de Morena, esta vez. No, ni siquiera en las elecciones de medio camino, o sea, en el Estado de México siguió ganando el PRI, ahora no. Yo sé que Gustavo dirá, bueno, perdió el PRI, no, ganamos nosotros.